Sean bendecidos y bienvenidos en esta hora, porque en este momento tanto Iliana y esta servidora Cristina vamos a continuar con el libro de Esther, que ya el pastor pues nos hizo la introducción de este libro, y ahora pues nosotros, aparte, ya el miércoles pasado él dijo acerca del capítulo 1, y nosotras hoy pues vamos a continuar con el capítulo 2, ¿verdad? Es uno de los libros incluso, como mencionó el pastor, difíciles para estudiar, porque en el libro no se menciona la palabra Dios. Pero sin embargo vemos que, y así vamos a ver más adelante, cómo Dios, a pesar de que no se menciona, podemos ver que está implícito, que está involucrado y que se ve que la soberanía de Dios, ¿verdad?, en todo el libro de Esther. Y pues Ileana va a comenzar con la lectura de los primeros versículos del capítulo 2. Vamos a comenzar rapidito. Allí usted en la comodidad de su hogar, vamos al capítulo 2, ¿verdad?, de Esther, y vamos a estar leyendo primeramente, comenzando del 1 al 4. Y dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para él, rey, jóvenes, vírgenes, de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en su lugar en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y el versículo 5 continúa diciendo: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Vamos a comenzar, ¿verdad? Analizando y viendo cómo comienza este capítulo 2 del libro de Esther. Y llama la atención que dice: pasadas estas cosas. O sea que sucedieron unos eventos. Y dice: sosegada ya la ira. Quiere decir que estos eventos provocaron una ira, ¿verdad? Y como dice, al rey Asuero. Y dice que cuando las aguas llegaron a su nivel, que él pasó el enojo, la ira, él se acordó de lo que había hecho la reina Basti y de la sentencia. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué hizo la reina Basti que provocó tanta ira y coraje al rey Asuero? ¿Y cuál fue la sentencia? Pues tenemos que definitivamente recordar qué pasó en el capítulo 21 que hizo la reina. El rey, recordamos que hizo esta gran fiesta para alardear de toda su riqueza, de toda su majestad, de todo su poder, de todo lo que poseía, y quería mostrarlos a todos. Y una de las y ahí estaba incluida la reina. Él también quería alardear de que
tenía la mujer más hermosa, ¿verdad? Podríamos decir de la nación, la mujer más bella. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó que provocó tanta ira? Que él la mandó a llamar, que eso era algo como costumbre, que cuando llamaba al rey, pues la reina tenía que obedecer, y ¿sabe qué? La reina no obedeció. Y parece que se sintió incómoda con todo este festivo y ciertamente dijo que no. Y el rey, ¿qué hizo? Pidió, ¿verdad?, consejo, que era la costumbre, a los sabios, a estas personas de confianza que estaban a su alrededor, y le dijo: ¿qué hago con la reina? Que me acaba de hacer ese desplante, que no obedeció, me ha faltado el respeto. Y vemos estos consejeros, estos sabios, que podemos decir que como para echarle más leña al fuego, le dicen: no solamente a ti te faltó el respeto, sino a todos los hombres. Y como que le advirtieron: y tienes que tomar cartas en el asunto, porque todas las mujeres van a escuchar y se van a creer que las que mandan son ellas, y hasta pueden tener en poca estima, vemos, ¿verdad?, a los varones. Así que, ¿cuál fue lo que le recomendaron, ¿verdad?, estos consejeros? Que dice que busquen, ¿verdad? Y para el rey, busquen que jóvenes, vírgenes de buen parecer. Y dice otra de las cosas, que ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Cuando vamos nuevamente a la palabra pasadas estas cosas, nos dice que pasó un tiempo. Y podemos ver que en medio de pasar este tiempo, pues a lo mejor el rey sintió la necesidad, extrañó, ¿verdad?, la presencia de una reina alrededor, y estos criados pudieron haber percibido eso también. Entonces, pues ellos comenzaron a dar inicio a esa búsqueda de la reina como le habían aconsejado. Así que aquí empieza esa búsqueda de esa reina, y habían dos requisitos que ellos empezaron: que sea una mujer joven, hermosa, casi nada, de buen parecer, virgen, y porque esa era la que iba a destituir, que era de las cosas que quería aclarar, que me faltó. En la sentencia era que Vasti no volviera donde el rey más, ser destituida y buscar una mujer más hermosa. Y ahí comienzan esos requisitos, que son ahí dos. Y ahí vemos que podemos observar que de ahí comenzaron los concursos, de ahí fue la idea. Definitivamente ellos copiaron, ellos leyeron Esther y copiaron para hacer su agenda del concurso de belleza. Lo único que, claro, que esa agenda no tenía nada que ver como se hizo en los tiempos de Esther. Exacto. Y las similitudes son que buscar esas mujeres hermosas, ¿verdad?, vírgenes. Y vemos también en el mundo de ahora, de esto de los concursos de belleza, también hay unos requisitos. Tienen que ser jóvenes, con una belleza prototipo, ¿verdad?, de la sociedad ahora, de lo que ellos entienden, de lo que es belleza para ellos. Y el dato curioso es que envía personas el rey para que busquen a las distintas provincias, y eso se parece a los concursos de ahora, que vemos a estas jóvenes que representan a distintos pueblos. Ellas compiten, y de ellas sale una que solamente va a competir, ¿verdad?, para representar a la nación. Y para estas mujeres en el tiempo de Estel, podemos ver que ellas, me imagino que sintieron ese privilegio de ser escogidas, porque no era esta muchacha, cualquiera podía llegar allá. Exacto. Tenía que ser escogida. Eran preseleccionadas ahí, ¿verdad? Preseleccionadas, no cualquiera. Y por eso se sentían privilegiadas, y podemos ver, ¿verdad?, que aún vemos el mover, ¿verdad?, de todos estos concursos, de buscar, de querer ser seleccionadas, escogidas, porque saben que en situaciones como en los tiempos de Esther, para la familia era importante, para estas jóvenes las llenaba a lo mejor de ilusión, de pertenecer a un ambiente real, de estar en un palacio, estar acompañadas de un rey. Y vemos en los concursos de hoy en día
estas jóvenes y a veces, ¿verdad? Las motivaciones de la familia es que puedan entrar a este mundo de entretenimiento, a este mundo donde se le abren puertas para poder tener acceso a empresas, a tener asegurado, ¿verdad? Su futuro. Y aquí vemos más adelante que estas jóvenes, ¿verdad? Aquí entra la figura de Hegai, que estas mujeres cuando son escogidas van, ¿verdad? El eunuco Hegai, que sabemos que es un hombre de confianza, ¿verdad? Del rey, que se encarga de preparar a estas muchachas para que ellas puedan competir y estar listas, ¿verdad? Para participar en esto. Y vemos, ¿verdad? Que las prepara, como dice la palabra aquí, que les da, que les dé, él se encarga de prepararla, que les den sus atavíos. Y dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey, esa es la que va a reinar en lugar de Vasti. Y vemos que en esa preparación es como lo de hoy día. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que estas mujeres pasan por distintos entrenamientos, pasan por distintos coaches de pasarela, asesores de imágenes, y estas muchachas también van a pasar por ahí, y esa era la idea de Hegai, ese era el trabajo, el propósito de Hegai para preparar a estas niñas. Y dice así que en el 4, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y dice al final de este versículo 4, y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Vemos esa confianza del rey Asuero en el trabajo que iba a hacer, ¿verdad? Hegai, que iba a hacer un trabajo y él estaba seguro de que iba a recibir una mujer más hermosa, ¿verdad? Según él, que la reina Vasti, y que iba a ser una mujer joven, hermosa, y él iba a poder volver a tener ese poder y iba a poder continuar alardeando de eso que le gustaba a él, ¿verdad? De alardear, de poder, de majestad, incluyendo, ¿verdad? Una nueva reina. Así es. O sea que ya por lo menos en el día de hoy, si usted no sabía de dónde era el origen de los concursos de belleza, ya usted sabe, ya usted puede ir y decir, lo encontré en el libro de Esther. Así que como decías del versículo 4, ¿verdad? Hasta ahora nosotros estamos viendo que el autor solamente nos describe acerca de la parte social, histórica, ¿verdad? Del libro de Esther. Pero en el versículo 5, ya cuando dice, y había en Susa residencia real, un varón judío, o sea, ya a partir de este versículo 5, ya el autor comienza a mostrarnos los protagonistas de esta historia. ¿Y quiénes eran? Era el judío Mardoqueo y su prima Esther. Sí. O sea, ya a partir de aquí ya nosotros comenzamos a ver esos protagonistas, pero hay un dato curioso también acerca del libro de Esther, y es que según uno de los argumentos principales que los comentaristas, los que hacen comentarios acerca de los libros de la Biblia, en contra del libro de Esther, es en contra de su veracidad, en contra de su autenticidad y en contra de su raíz histórica, es que tanto Esther como Amán no aparecen en ningún documento de la época fuera de la Biblia. O sea que no hay ningún documento que pueda afianzarnos acerca de Esther ni acerca de Amán. O sea, incluso por eso este libro, hay algunos que hasta dicen que es un libro ficticio, que es un libro de cuento de hadas. ¿Por qué? Porque Esther y Amán no tienen esa base histórica de la época que nos podamos afianzar. Y por eso incluso, como decía al principio, por eso también una de las razones que este es un libro difícil para estudiar, porque no hay bases históricas en donde nosotros nos podamos, ¿verdad?, apoyar. Y vemos aquí, como dice aquí en el B del versículo 5, y Mardoqueo, hijo de Agir, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Sin duda, el Cis de esta breve genealogía no es otro, sino el padre
del primer rey de Israel. Y eso quiere decir que la genealogía de Mardoqueo viene no solamente y más que de la prestigiosa familia del padre del primer rey de Israel. Y me encanta la palabra porque aunque esto es un libro de historia, no es un libro que podemos considerar para doctrina, pero aún fuese un libro de historia, en la palabra no hay desperdicio. O sea, cada cosa que vemos, el orden en que vemos es con una razón. Y si usted se pone a estudiar, no salte esa genealogía pensando, ajá, ¿y qué me interesa a mí que sea hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis? O sea, esa breve genealogía tiene, y vamos a ver más adelante, mucha importancia, porque primero, porque te está diciendo de dónde viene Mardoqueo, y de hecho, cuando más adelante vamos a ver a Amán, vamos a ver que desde los tiempos antepasados, ese antagonismo que había entre Amán y Mardoqueo venían de hace mucho tiempo. O sea que esa breve genealogía tiene una razón, tiene un motivo por el cual nos los deja descrito ahí el autor. O sea que es que aunque sea histórico, no hay desperdicio ni en el orden, ni en las cosas como se describen y como se cuentan, ¿verdad? Ahí en la palabra. Y sigue diciendo en el versículo al principio del 7, dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther. Miren, ya por fin aparece la protagonista, la heroína, a partir del versículo 7 que nos menciona a Esther. Y Esther, como dice ahí, Adasa era el nombre, ¿verdad? En hebreo que se le dio, que significa mirto. Y ella también tenía un nombre persa que era Esther, que significa estrella, que de hecho dicen que es la flor de mirto, porque la flor de mirto, haciendo alusión a la flor de mirto, porque tiene forma estrellada. De hecho, algunos estudiadores dicen que este nombre de Esther se le dio cuando en el tiempo cuando ella fue coronada. O sea que ahí vemos, ¿verdad? Esa dualidad en cuanto a nombre, pero los significados, ¿verdad? Que tienen en ese sentido Esther. Y dice que Esther en el versículo 7 era huérfana, era hija de su tío porque era huérfana. ¿Qué pasa? Que como no hay documentos de la época, o sea, no podemos decir incluso y afianzar cuándo Esther quedó huérfana, pero sí se presume y sí se asume de que posiblemente fue desde muy pequeña. Y por eso, o sea, partiendo, ¿verdad? De eso, es que comienzan a hablar acerca de Mardoqueo. Y fíjate que Mardoqueo, en el tiempo que él la adopta, ¿qué pasa? Es un tiempo que ya él no está en Israel, él está afuera. Y aún así, que él no tiene que cumplir, ¿verdad? Esa ley porque él no está en Israel, ¿verdad? Entonces, aún así, él asume la responsabilidad, porque fíjate que en los tiempos había una ley en Israel que le decían que tenían que ayudar a los huérfanos. Déjenme, voy a buscar, ¿verdad? ¿Dónde está esa parte? Que él tenía la ley que había de ayudar. En Éxodo 22, del 22 al 24, y en Isaías 1, del 16 al 17, ahí vemos qué decía la ley en cuanto a la ayuda, ¿verdad?, de los huérfanos. Y hay otra cosa que no mencioné, Mardoqueo, si dije de Esther el significado. Y Mardoqueo, lo que significa, el nombre de Mardoqueo es el nombre del dios Marduk. O sea que también más adelante vamos a ver, ¿verdad? Todo tiene un motivo, todo tiene una razón, como nos hace la Biblia, como nos describe, ¿verdad? La Biblia. Otra cosa interesante que dice que en el versículo 7, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer.
O sea que Esther no era doblemente bella. De hecho, también seguimos con el asunto del concurso de belleza. De ahí es que lo sacan. O sea, ella era bella en cuanto a su figura y era bella en cuanto a su cara. Y hay un paralelismo que se da en muchos personajes de la Biblia, pero yo me centré en el personaje de José. ¿Por qué? Porque cuando habla de José en la Biblia, en Génesis 39 dice, compara a José y dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. En ambos casos, la parte física tiene un protagonismo, incluso los hace a ellos y es el motivo para ellos pasar por muchos acontecimientos en cuanto a ese mundo gentil donde ellos vivían. Y esa qué cosa tan interesante que la parte física, aún eso, Dios lo utiliza para sus motivos y sus propósitos. Y yo me quedaba pensando, es interesante porque nosotros tenemos que optimizar todo lo que Dios nos ha dado, aún nuestro color, aún nuestra forma de nuestro cuerpo, aún la forma como nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que sea incluso eso, para la gloria y la honra de Dios. Y eso me encantó. Y yo dije, a veces nosotros ni siquiera pensamos en eso, pero cada cosa que Dios nos diseñó y la forma, estamos diseñados. Nuestro propósito es darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y eso me encanta. Y vemos que Mardoqueo dice en el final del 7, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Fíjate que Mardoqueo no estaba en la obligación de adoptarla. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, ya le estaba fuera de Israel. Y sin embargo, él acató la ley de cuidarla, de adoptarla, de guiarla. Y eso también me llevaba a mirar que muchas veces nosotros, aunque estamos en una sociedad que no está de acuerdo a la palabra, nosotros, a pesar de eso, tenemos que guiarnos y actuar conforme a lo que dice la palabra. Y eso es algo que yo veo aquí que podemos ver en cuanto a Mardoqueo. Nosotros también tenemos que tener y esa actuación de que aunque estamos en una sociedad en que no va de acuerdo para nada, en cuanto a los principios de la Biblia, tenemos que actuar, ¿verdad?, conforme a esos principios. Amén. Y antes de concluir, me llama mucho la atención, Cristina, que cuando uno mira la historia de Esther, a lo que Mardoqueo, ¿verdad?, por decirlo así, les puso, y vemos el mensaje que Dios está tratando, ¿verdad?, de enseñarnos y de decirnos. Cuando uno mira, hablando en el contexto que estábamos compartiendo de los concursos de belleza, y mirando los concursos de belleza actualmente y la historia de Esther, cuando lo vemos cuando vemos la historia, no vemos nada espiritual. No. De momento no se ve nada espiritual y como que uno, bueno, pero el Señor aprueba que Esther haya entrado en un concurso de belleza. Exacto. Porque en el ambiente donde ella se estaba metiendo, a lo que ella estaba expuesta, era un ambiente lleno de vanidad, un ambiente pagano, un ambiente tan superficial y es muy parecido a los concursos de belleza, ¿verdad?, en la actualidad, donde no vemos nada espiritual. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dios aprobará los concursos de belleza? Definitivamente no. Pero vemos que hay momentos en que, en medio de situaciones que Dios no aprueba, pero como Dios es un Dios que está por encima de todas las cosas, vemos a un Dios que es poderoso para utilizar cualquier situación. Y me recuerda un comentario que leí en uno de los libros, ¿verdad?, que estábamos utilizando para prepararnos. Dice, cuando un hijo, y especificando, ¿verdad?, en un hijo, camina fuera de la voluntad de Dios, aunque sus caminos no estén aprobados ni las circunstancias por Dios, el Señor tiene todo el poder para utilizar las circunstancias que a nuestros ojos nos puede como que
como que no entendemos, nos parece Ujú. difícil poder comprender y confiar de que Dios está Ujú. obrando, pero sí, Dios a veces, a veces en situaciones que Él no aprueba, Él tiene todo el poder para operar. Él es dueño del cómo, del cuándo y del dónde. Así es. Y eso, Así es. y eso debe de provocar en Ujú. nosotros y debe de aumentar nuestra fe, nuestra confianza de que Dios es rey. Así es. Sobre toda sentencia, Dios es rey y soberano y toda majestad sobre cualquier escenario. Así que yo no sé, ¿verdad?, qué podría estar pasando usted, madre que me escucha. No sé cuál sería la circunstancia en la que usted se encuentre que puede estar provocando en usted. Dios como que se está tardando. Dios como que no veo, cada vez veo los caminos en que están transitando nuestros hijos, esta circunstancia, pero Dios es dueño del cómo, cuándo y dónde. Y Así es. nosotros tenemos que procurar confiar y saber que Dios es todopoderoso. Como dice la palabra, todo ayuda para bien, Así todo obra para bien a aquellos que aman al Señor, que Ujú. Dios completará la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. Así Y es. nosotros tenemos que esperar que el Señor en su obrar, Él sabe lo que está haciendo. Y quiero recalcar una vez más algo que dijiste acerca de que no se veía nada espiritual en ese proceso, en esa parte, pero sin embargo, da tranquilidad saber que aunque no se mira nada espiritual, Dios estaba en control. Dios está. Porque Dios, aunque ella no estaba bajo la voluntad de Dios en ese momento, pero Dios permite que aconteciera todas esas cosas para llevarla, para guiarla a que camine en su voluntad, a que se dirigiera sus pasos a la voluntad de lo que Dios quería hacer. Y lo que tú decías, definitivamente, como dice la palabra, aquel que una buena obra empezó será fiel en completarla. Y me encanta porque aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Ahí vemos su cuidado Así precioso. Así Dios es. es capaz Así de es. meter su mano en lo más profundo, nos Así saca es. del lodo cenagoso por sus hijos, Así es. por su cuidado precioso. Así es. Así que nada, vamos a hacer una pequeñita oración para Amén. cerrar y darle gracias al Señor por este tiempo que hemos estado. Señor, gracias por permitirnos este tiempo juntas. Señor. Gracias por lo que se han conectado, por lo que después verán esta conexión. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que decidieron oír, Señor, esta pequeña porción de tu mirada de Esther, y que nos vayamos con en nuestro corazón, entendiendo y sabiendo que tú eres un Dios fiel, que a pesar de que nosotros no seamos fieles, tú permaneces fiel. Y te damos gracias, Señor, por esa fidelidad y porque cada día podemos levantarnos y entender que tu misericordia son nuevas y que tu plan es perfecto y que tú eres el Dios soberano por encima de todas las cosas.